Buenas tardes. Soy el alumno Josué Misael Felipe Santos de la Escuela Secundaria Técnica número 258. De la materia de la maestra Yenisa Sánchez Cruz de la materia de Historia. En este video hablaré sobre la cultura azteca. Así que comenzamos. Cultura azteca. Hace mucho tiempo, aproximadamente entre los años 1325 y 1521, se desarrolló la civilización azteca, también conocida como cultura mexica. Ubicación: los aztecas se establecieron en México, Tenochtitlán, en el centro del Valle de México, expandiendo su control hasta ciudades-estado ubicadas en los actuales estados de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, las costas de Chiapas, el estado de Hidalgo y parte de Guatemala. Fundación de Tenochtitlán. Tenochtitlán era la capital de los aztecas, que se fundó en una pequeña isla en medio de un lago, en donde 1325 antepasado de los aztecas vieron un águila sobre un nopal, escena que vemos representada en el escudo de la bandera mexicana. Economía. La economía de los aztecas se basaba en la agricultura y el comercio. En cuanto a la agricultura, los aztecas tuvieron como cultivos principales al maíz, tabaco, chiles, frijoles, zapallos, aguacates, tomates, patatas, frutas y maguey. En cuanto al comercio, en los mercados se practicaba el trueque. Organización social. La asociadas, de que estaba dividida en tres clases: nobles y plebeyos y esclavos. Los nobles, que era el emperador, la familia real, los sacerdotes, los guerreros, los hijos de los nobles, los jefes de los campus y los que habían ganado el derecho a hacerlo, los plebeyos. A los plebeyos se les otorgaba un terreno para construir su casa. Entre los premios tenemos a los artesanos, los agricultores y servidores públicos. Los esclavos eran usados para diferentes trabajos y para sacrificios religiosos. Organización militar. La expansión del dominio de la cultura azteca fue el resultado de su organización militar y del valor de sus soldados en las batallas, y también la habilidad de sus gobernantes. Manifestaciones culturales. Arquitectura. Los aztecas querían demostrar su poder, por ello construyeron edificios monumentales. Tenochtitlán, capital del imperio, fue construida sobre pequeñas islas y tierra pantanosa. Llegó a albergar a 250.000 habitantes aproximadamente. El tipo de construcción más original de la arquitectura azteca fueron los templos gemelos con doble escalinata de acceso. La arquitectura azteca, que era similar a la de otras culturas mesoamericanas, poseía un innato sentido de orden y simetría. Los diseños geométricos y las líneas amplias eran representaciones del dogma religioso y del poder del Estado. Las pirámides. Construyeron pirámides para realizar ofrendas y honrar a los dioses. En los templos aztecas se realizaban sacrificios humanos como compensación y pago a los dioses. Entre los tipos arquitectónicos más comunes no podemos dejar de mencionar los templos piramidales de planta cuadrada o rectangular o con una sola escalinata de acceso en la parte frontal. Chinampas. Las chinampas son campos que se construían sobre el agua, haciendo una tierra nueva donde no la había. Las chinampas fueron los mejores terrenos de cultivo jamás inventados. Eran y son los lugares más fértiles del mundo, debido al modo en que están construidas. Educación. Otro aspecto fundamental en la vida cotidiana de los aztecas era la educación, que era obligatoria, aunque con diferencias según el sexo. Para los chicos había dos tipos de escuela: el tempo escali y el calmecac. En el primero se estudiaba en la escuela, pero se iba a dormir a casa por las noches, y en el segundo era una especie de internado que se reservaba casi íntegramente a los nobles. Las chicas, en cambio, eran educadas por sus madres en casa para realizar las tareas del hogar. Solo las nobles podían ir a aprender a una especie de monasterio, donde vivían hasta el momento del matrimonio. Esta educación tenía un papel importante. También se aprendía escritura, lectura y música. Escultura. Realizaban esculturas de piedra, madera. Fabricaban todo tipo de adornos empleando oro, plata y piedras preciosas. La piedra del sol es un disco monolito de basalto con inscripciones a la cosmogonía azteca y a los puntos solares. La escritura. Los aztecas tuvieron una escritura pictográfica. Esta escritura se caracteriza porque el signo del código gráfico es la traducción de una frase o de un enunciado al completo. Este tipo de escritura se compone de pictogramas. Este tipo de escritura evolucionó y representó además el sonido de las palabras. Los aztecas escribían sobre largas bandas de tejido de maguey y de pergamino con gran detalle y con religión. Los aztecas fueron politeístas. Vamos a mencionar algunos dioses aztecas. Quetzalcóatl, dios supremo, creador del hombre y protector de la vida y la fertilidad. Tlaloc, dios de la lluvia y el trueno. Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra, entre otros. El juego de la pelota. El juego de la pelota consistía en hacer pasar una pelota por un anillo de piedra o madera. Solo se podía golpear la pelota con los codos, las caderas y las piernas.
Finalmente la civilización azteca se desarrolló en México hasta la conquista del español Hernán Cortés que destruyó esta civilización.